Bueno, no, un poco la idea era por ahí ver dudas que puedan llegar a tener alguno y por ahí no avanzar, este, no avanzar con temas nuevos, ver qué dudas, encima estamos por Zoom, ver si hay dudas. Qué costumbre esa de que todo nadie labura, el único que labura soy yo. Bueno, no sé, decime por ahí si te puedo ayudar, te ayudo, dale. No, no, si vendés un terreno pelado, con pasto nada más, no, 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 es una venta no grabada, está totalmente fuera del objeto del impuesto. No, los, sí, sí, no, los casos donde los inmuebles están de alguna manera eh, vinculados, de alguna manera, dije, vinculados con una operación grabada, son los casos en que, por ejemplo, tengamos una obra sobre inmueble propio, entendiendo por obra sobre inmueble propio aquella que reúne dos condiciones, objetiva y subjetiva. Objetiva, que la obra esté calificada como tal por el artículo 4 del decreto reglamentario. Y subjetiva, que quien la haga, ¿sí?, califique como empresa constructora según el artículo 4, inciso D. Es decir, que realice, cualquiera sea la forma o organización que tenga el sujeto, realice una obra sobre inmueble propio con el propósito de obtener un lucro con su ejecución o posterior venta. Así que, entonces, ese es un caso. Otro caso donde puede llegar a estar involucrado un inmueble en una venta es cuando vendo un inmueble y adentro del inmueble, por ejemplo, un campo, hay cosas, muebles, que tienen carácter de bien de cambio y están adheridos al suelo al momento de su enajenación. Por ejemplo, vendo un campo con una cementera. Entonces ahí sí tengo que individualizar la cementera. Y entonces ahí ustedes ya podrán empezar a hacer las preguntas. ¿Cómo sé el valor? Bueno, el que tiene los elementos para evaluar la cementera, ¿sí?, incluso ya por el impuesto a las ganancias tengo las herramientas para hacerlo, es el propio contribuyente. Un tercer caso, ¿cuál es? Artículo 4, segundo párrafo. Cuando se vendan inmuebles que incluyan cosas muebles que hayan adquirido el carácter de inmuebles por accesión y que tengan la individualidad propia. Entonces, ese caso también podría involucrar, cuando vendo un inmueble, algo que está grabado. ¿Está bien? Para el caso de la obra sobre inmueble propio, de las que hablé en primer lugar, en cuanto a la cuantificación, bueno, la ley dice que el artículo 10 dice, bueno, primero será el convenido por las partes. Son las partes las que se van a poner de acuerdo qué valor le asignan. Y hay que asignarle valor porque una de las partes, que es el vendedor,
sabe que tiene delante de sí una operación grabada en IVA. Entonces, eso lo tiene que ya prever y lo consignan en la escritura. Ahora, el consignado o el acordado por las partes y consignado en la escritura no puede ser menor, si bien tiene primer orden de prelación, ¿eh? La ley le otorga, bueno, diga usted cuánto es, le voy a poner unos límites, no va a ser menor al que corresponda aplicar el porcentaje o la proporción que corresponda según el avalúo fiscal, primer lugar. Y segundo lugar, el que pudiera llegar a devenir de aplicar las normas de evaluación según la ley de impuesto a las ganancias, de costos según la ley de impuesto a las ganancias, costo computable. ¿Mm? ¿Estamos? No sé si con eso, este, mm. Bueno, entonces ya eran dos, no era una, ya son dos por uno. Bueno, dale, dale. No, yo ya sé, yo te digo en chiste. Pero pará. ¿De qué estás hablando vos? ¿De tenencia? Porque hablaste de bienes. Sí, ya sé, pero vos estás hablando de la tenencia. Cuando hablamos de base imponible del impuesto a bienes personales, ¿de qué rubro me estás hablando? Ah, sí, sí, sí. Eh, en realidad, tipo de cambio vendedor para el activo, únicamente únicamente lo vas a tener cuando esté representando en el costo de adquisición. ¿Sí? Pues si no, la tenencia va a estar siempre evaluada por el comprador, porque es el valor de realización. Yo no voy a poder vender al tipo vendedor ese activo. Activos monetarios, créditos, tenencias. Ahora, en el caso del inmueble, por ahí es distinto porque vos lo estás evaluando al final de cuentas a costo. Y al costo vos incurriste en un tipo de cambio vendedor. ¿M? Este, pero es un caso, sí, o una aeronave también podría llegar a ser. ¿M? Importaste un avión. Bueno, ¿y cuánto lo Profe, pagaste? ¿Y lo perdón, pagaste? una consulta. Si estamos hablando de títulos públicos, que una de las opciones de liquidar el gravamen es utilizando diferencia de cambio, ¿qué tipo de cambio se utilizaría si no cotizan en bolsa? Pero pará. Hiciste una mezcolanza bárbara. Estamos hablando de bienes personales siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de títulos públicos, Exacto. títulos públicos. Y estamos hablando de cotización o tipo de cambio. En el artículo 22, el inciso H, dice que los títulos públicos y demás valores que no coticen en bolsa se evaluarán por su costo incrementado en caso de corresponder en el importe de los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio. ¿Esas diferencias de cambio se evalúan al tipo comprador del BNA o no? Pero pará, porque ese caso, no se me ocurre ninguno, la verdad no tengo ningún caso en mente, conocido por mí, perdónenme, pero no conozco ninguno porque los títulos públicos, todos cotizan, todos. Por lo tanto, yo lo que voy a tener,
es el valor de cotización al cierre. No sé, salvo por ahí, ¿no? Lo que puede llegar a ocurrir, pero igualmente de cotización. Es que un activo, un título público que no tenga liquidez. Es decir, que, ¿qué quiero decir con liquidez? Que no se compre, venda todos los días, no tenga rotación en el mercado, raro. Tampoco conozco ningún caso de esos, ningún caso de esos. O sea que cuando llega el 31 de diciembre, el último día, la última rueda, que normalmente es del 30, cierran las cotizaciones. Es más, están tomadas y las publica, incluso las publica la FIP en las tablas de evaluación. O sea que yo tengo la evaluación. Eh, Ah, ok. Es lo como que un sí caso recuerdo. excepcional, digamos. ¿Cómo? Es un caso excepcional este que dice la ley. Sí, no, yo no creo que resulte aplicable para un título público, entendido como título público, los bonos y las letras. No, todas cotizan, todas tienen, ya sea cotizan en el mercado secundario y si no, se venden en el mercado primario, pero todas cotizan, tienen cotización. Eh, Ahora, si yo voy a buscar la cotización, eh, yo voy a encontrar en las tablas eh, el valor de la cotización en pesos y en dólares. ¿Está bien? En pesos y en dólares. Y no coincide, no es la misma cotización. Lo mismo que las acciones. Las acciones no cotizan, o sea, no tienen el mismo valor. Supongamos que vamos a un ejemplo rápido, ¿no? Supongamos que el dólar está a 1,50, ¿no? Y el bono, qué sé yo, AL30 cotiza $1, no va, la especie que cotiza en pesos no va a estar unos 50, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene diferente oferta de demanda el título en pesos y el título en dólares. O sea, la comercialización, ¿eh? Entonces puede ser que tenga una variación de cotización. No necesariamente está empardada. ¿Mm? Por ejemplo, los títulos públicos en dólar, el comercio en dólar, el título público tiene una cotización el mismo título público en pesos tiene otra, tiene otro valor, otra cotización en el mercado. Porque a veces, vuelvo a repetir, se utilizan más en una especie por razones de compraventa de otros activos, entonces se busca la especie dólar. Normalmente está diferenciada con una extensión de al final. Entonces, no. Ahora bien, más allá de esa cuestión de que entonces tengo las dos especies para comercializarlas en pesos o en dólares, después tengo que hacer la conversión. Y la conversión la voy a hacer al tipo de cambio comprador, en ese caso, ¿no? Para hacer la evaluación del dólar a peso. Muchas gracias, profe. Mm. ¿Por qué? Porque al final es el tipo de cambio que yo voy a incurrir para adquirirlo. ¿Qué más?
¿Algo más? Bueno, pará un cachito. Esperá que a lo mejor están buscando alguno entre los apuntes. Y si no, vamos a hacer un recorrido de los temas que vamos a ver. Estaba revisando acá el artículo este que me mencionás. Claro, puede ocurrir, como yo te decía recién, ¿no? Dice, al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año o último valor de mercado de dicha fecha. En el supuesto de cuotas partes de fondos comunes de inversión, los que no coticen en bolsa, está bien, los que no coticen en bolsa se evaluarán por su costo, incrementado de corresponder en el importe de los intereses, actualizaciones y diferencia de cambio que se hubieran devengado a la fecha indicada. Claro, bueno, puede ser un título que no cotice. En el caso de título público, ya te digo, no tengo conocimiento de ningún caso, ¿no? Otro título valor puede ser un título de deuda, un título de deuda privado, un pagaré, por ejemplo, un mutuo, un pagaré que documente un mutuo, o algo por el estilo, eh, porque las obligaciones negociables también se comercializan, están reguladas en el mercado, así que ahí tampoco, o sea, un título privado de deuda, que entonces yo lo compro en una determinada fecha, tengo un costo ahí y bueno, tengo intereses, actualizaciones o diferencia de cambio que se pudieran devengar entre la fecha de suscripción y la fecha de medición para el impuesto, que es el 31 de diciembre, ¿no? Pero, este, sí, sí, en ese caso, eh, como para mí es un activo, es un activo. Bueno, fíjense que en general todos los activos, el criterio de evaluación de los activos, cuando hay que hacer la conversión de moneda, siempre usamos tipo comprador. ¿Mm? Por ejemplo, en el inciso C, ahí tenemos el caso de los créditos en moneda extranjera, que sería un caso asimilable, ¿no? Tenemos tipo comprador Banco Nación al 31 de diciembre. Y el criterio es el mismo, ¿no? También se le agrega los intereses devengados a esa fecha. Bueno, recordemos un poco qué es lo que hemos visto. Sí, porque después tenemos en cronograma, tenemos la clase que viene, tenemos parcial. Y después tenemos 3 clases más. Con Gonzalo, ¿ustedes empezaron a ver algo de ingresos brutos a convenio multilateral? No, ¿Y cuántas clases tienen programadas con Gonzalo? no dijo nada todavía. Bueno, pero según el cronograma, ¿tienen 3 clases? No. No sé, porque yo justo tengo acá mi cronograma es de los días martes. ¿Cuándo tienen con Gonzalo? Y este tiene feriado. Bueno, bueno, entonces por las dudas, vamos a ver, aunque sea un cachito, un poquitito de ingresos brutos
no el código fiscal ni la ley, pero sí vamos a hablar un poco de la generalidad del impuesto, los antecedentes y los aspectos técnicos del impuesto, que por ahí con Gonzalo eso no lo ven, o a lo mejor sí, si no, si lo ven con Gonzalo, díganle que lo vieron conmigo hoy. Así aprovechamos un poquito este tiempo, que sea media hora, 40 minutos. Que el impuesto a los ingresos brutos, o sobre los ingresos brutos, es un impuesto que parece a primera vista un impuesto sonso, inofensivo, un impuesto simple, pero que con el devenir de los últimos tiempos ha demostrado ser peligroso, y tener sus posibilidades de ofrecer artimañas, por parte del fisco al momento de hacer fiscalizaciones. Es un impuesto que requiere un cuidado muy minucioso, sobre todo y fundamentalmente, no solamente en la instrumentación de la facturación, la elaboración de los contratos, sino también y fundamentalmente en la definición y clasificación de las actividades, y en el uso correcto, o no sé si correcta la palabra, quizá en el uso cuidadoso del nomenclador de actividades, donde el fisco siempre encuentra por ahí diferencias de criterio respecto a la actividad declarada versus la actividad facturada versus la actividad declarada en la inspección. Vieron que ustedes cuando en una inspección, por ejemplo, laboral, hay muchos casos donde tenemos con los clientes, ¿no? Grandes problemas porque el inspector laboral o el inspector del sindicato. Hago esta cita del tema laboral para después llevarlo al tributario. Le toma relevamiento a los empleados y hay normalmente algunos datos que suelen pedir, como por ejemplo, bueno, nombre, apellido, documento, en qué fecha usted comenzó a trabajar, aunque no se acuerde bien, más o menos. En todo caso, si tenés dudas, poner un poquito más para atrás, porque seguro que estuviste en negro. Y bueno, ¿y cuánto cobrás? ¿O cuál fue tu mejor sueldo? En fin, y eso va volcado en el acta, ¿no? De manera tal que una vez que se vuelca en el acta, eso hace fe plena fe de lo que de las aseveraciones de la persona que fue revelada. Y después el empleador tiene que probar en contrario, aunque tenga la documentación llevada en legal forma, tenga los registros de alta temprana, la inscripción en el sindicato, en la obra social, en la FIB, entonces, lleve los libros de sueldo, los recibos de sueldo, la planilla horaria, todo eso queda derrumbado frente a una manifestación que lo sorpresiva que el inspector tomó, e incluso a veces hasta induciéndolo a los empleados para que consignen algunos datos. Bueno, cuando llega la inspección tributaria, dejamos atrás lo laboral, vamos a lo tributario también. ¿Usted a qué se dedica? ¿Desde cuándo hace esta actividad? ¿Y en qué consiste su actividad? Explíquelo con sus palabras. Entonces el inspector toma nota de todo lo que va diciendo el contribuyente, que desprevenido muchas veces, ingenuo, habla de más, y no sabe que todo lo que está diciendo va a ser usado en su contra. Entonces exterioriza, explica qué es lo que hace. Entonces, pensando que tiene una conversación cordial, está alimentando el contenido de un acta que luego el inspector la va a utilizar para dilucidar si todas esas manifestaciones coinciden o no en un apego exacto y preciso con la descripción que hace el nomenclador de actividades, del impuesto sobre los ingresos brutos, con el código de actividad que declaran todos los meses el contribuyente. Y la mayoría de los casos, por no decirlo el 99% de los casos, no coincide. Entonces el inspector, a partir de esas manifestaciones, encuentra que debería estar denunciadas esas actividades con otros códigos, con otra descripción,
que, oh casualidad, tiene una alícuota más elevada que la que venía utilizando el contribuyente. Otras cuestiones, entonces hay que tener en cuenta porque, por ejemplo, ingresos brutos suele tener una complejidad inusitada en este sentido. Y es un impuesto muy importante frente a la recaudación provincial. Recordemos que más o menos está en el orden de un 70%, si no más, en algunas jurisdicciones, de la recaudación tributaria de cada provincia. Por lo tanto, es un impuesto, podríamos decir, vital para el Estado provincial. Quien trajo el impuesto a la Argentina fue Dino Harach. Un poco lo trajo por lo que su conocimiento del impuesto en Italia y a su vez con origen en Alemania, en la Alemania de entreguerras. Acá en Argentina llega en la posguerra, en 1948, y llega con un nombre que todavía por ahí algún abuelo de ustedes lo puede llegar a mencionar o se puede acordar de él, que era el impuesto sobre las actividades lucrativas. Tengo que pagar lucrativa, decían los abuelos, se acordaban siempre lucrativa. Bueno, era esto, ¿no? Era el antecedente histórico de nuestro impuesto sobre los ingresos brutos. Aparece en el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, por primera vez en el año 48, y tenía apenas 12 artículos, arrancaba en el artículo 94 del Código, y apareció con la ley 5.246. El hecho imponible estaba definido en el artículo 94. Decía que el hecho imponible para el impuesto era el ejercicio de cualquier comercio, industria, profesión o oficio o negocio en la provincia de Buenos Aires. Perdón, o actividad lucrativa en la provincia de Buenos Aires. Entonces, quizás vieron cómo es esto, ¿no? Vamos a ver que va a aparecer con mucha frecuencia esto de comenzar a ensayar algún listado de actividad y al final rematamos con una definición general o cualquier otra actividad lucrativa. Es decir, que la lucratividad y habitualidad, actividad lucrativa habitual, era el elemento esencial de esta definición. Elemento que después vamos a ver que se abandona. No tanto la habitualidad pasa a ser parcial, sigue estando, pero no para todos los casos, para algunos casos. Y además la lucratividad se va a abandonar por la onerosidad. En el 98, de aquel texto primigenio, se decía que era lo que no estaba grabado o que era lo que no era una actividad lucrativa grabada, que esto sí, en algunos casos sigue conservando estas excepciones, que es la actividad económica bajo relación de dependencia, los empleos, eh, eh, las explotaciones agropecuarias también estaban fuera del gravamen. Y la base imponible era en aquel entonces los ingresos brutos anuales. Anuales. Y el concepto no era ni percibido ni devengado, eran las contraprestaciones recibidas. Ese era el concepto, la definición de ingresos brutos. Es decir, era la obtención. Uno podría asociarlo esto muy cercanamente con lo que es la percepción, ¿no? La percepción. Pero bueno, la ley no usaba ese término, usaba los ingresos obtenidos en el año y en el año anterior. Es decir, que para definir la base imponible del año presente o del periodo presente, usaba un parámetro del periodo antecedente. Que en el caso, por ejemplo, del inicio de actividades, era inexistente el periodo antecedente, entonces se utilizaba o se facultaba al contribuyente a hacer una estimación que luego era objeto de rectificación. Tenía que hacer una estimación lo más razonable posible. Fíjense qué tiempo, ¿no? Qué confianza en el contribuyente también. Pero bueno, era así. Y después vamos a ver que esto se abandona producto del efecto de los procesos inflacionarios que hacía trizas ese parámetro de referencia que era
el de fijarse los ingresos obtenidos en el año anterior, ¿no? Ya eran totalmente inadecuados. Por lo tanto, se asumió una medición más cercana, hasta que llegamos a la del propio periodo, ¿no? Periodo fiscal y, para ser más exacto, periodo de cálculo del anticipo. Porque si bien el hecho imponible tiene como aspecto temporal el año calendario en el impuesto, eh, la forma de ingresarlo es muy particular en ingresos brutos. Se realiza a través de anticipos, anticipos que no se ingresan mediante el uso de boletas de depósito, sino mediante la confección de declaraciones juradas, con todo lo que eso implica, ¿no? Todas las exigencias y las consecuencias que implica usar este instrumento, ¿no? La declaración jurada. En el artículo 95 se definía un aspecto fundamental de la base imponible, que era ingreso bruto, que se entendía por ingreso bruto. Y bueno, primero que era la contraprestación, es decir, en la relación contractual tenemos la obligación de una de las partes, que es de entregar en propiedad una cosa, en el caso de la venta, en el caso del servicio de realizar una determinada actividad, en el caso de la locación es de ceder temporariamente el uso o goce de una cosa, y por el otro lado, de la contraparte contractual, viene la obligación de pagar. Entonces ahí está la contraprestación. Entonces ingreso bruto era la contraprestación. Se veía que era cómo se cumplía la obligación de pago. La contraprestación. Recibida, decía la ley, ¿no? Decía recibida por la venta de bienes, por la retribución de servicios, de locaciones, de esta actividad lucrativa. Se excluía dentro de lo que era el concepto de ingreso bruto algunos elementos, componentes del ingreso bruto. Por ejemplo, los impuestos que incidían sobre el precio. Los impuestos que incidían sobre el precio no formaban parte de la base imponible, o sea, de este concepto de ingreso bruto, siempre y cuando fueran impuestos que hubieran sido ingresados por los sujetos de derecho. Esto sigue hasta nuestros días, es vigente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si vemos el comercio de tabaco, vemos que el impuesto interno a los cigarrillos no va a formar parte del concepto de ingreso bruto en cabeza de la tabacalera, porque la tabacalera es el sujeto de derecho del impuesto. Entonces, ella sí lo va a discriminar y lo va a considerar un no ingreso bruto frente al impuesto, ¿no? Pero después el kiosco, el kiosco minorista, el negocio a la calle, recibe la factura del proveedor y luego marca su margen de utilidad y vende. Bueno, acá sí, ya no es sujeto de derecho, es simplemente un incidido. Acá sí va a formar parte de la base imponible el impuesto interno, ¿no? Algunas excepciones, sí, puede ser el caso de un impuesto a los bienes suntuarios, podría ser si es que se anota la joyería, por ejemplo, si se anota en el impuesto, ¿no? Si se inscribe en el impuesto, es uno de los pocos casos donde el impuesto interno es plurifásico, no acumulativo. Suntuarios y fraccionamiento de champaña. Son los únicos dos casos de impuesto interno donde puedo hacer traslación no acumulativa. Bueno, y después también lo que admitía en la definición de ingreso bruto, ese artículo 95, era la posibilidad de computar descuentos o bonificaciones. Pero cortaban por lo sano. Dice, mire, esto de recurrir a que esté de acuerdo a las costumbres de plaza, ese tipo de cosas, la vamos a hacer más fácil. Le admito hasta un 10% del precio de venta. Más de eso no. Fíjese, así que era un descuento o bonificación presunto máximo admitido. Y por otro lado, aplicando diferentes políticas fiscales en diferentes situaciones que atravesaba el fisco, se preveía un sistema de rebajas y recargas en las alícuotas aplicables. Entonces se ponía hacer incrementos o disminuciones.
Bueno, los cambios posteriores más importantes después de haber nacido este gravamen está vinculado claramente con el concepto de ingreso bruto, ¿no? Por empezar, el reemplazo del concepto de ingreso recibido por el concepto de ingreso percibido o devengado. Concepto que sigue hasta nuestros días y se adopta percibido para aquellos sujetos que no tengan registros contables y devengado para los que tengan registros contables. Bueno, eso sigue hasta el día de la fecha. Y para la generalidad de los casos sería el régimen de devengado. Ese es el régimen general. Y por excepción percibido. Bueno, después también por el caso que decía recién, ¿no? De los procesos inflacionarios, se abandona el parámetro de medición periodo antecedente o el anterior por el periodo vigente. Entonces ya los ingresos brutos, ya sea percibido o devengado, no se toma en cuenta el periodo anterior, fiscal anterior, sino el vigente, el presente, ¿no? Es un periodo, por supuesto, que si bien también puede tener efecto inflacionario, ya no es tan impactante como suponía usar el del año anterior, ¿no? El ingreso se empezó durante un largo periodo de tiempo eh, recurriendo a un sistema de anticipos bimestrales para la generalidad de los casos y mensuales por excepción para los grandes contribuyentes. Hoy día eso se fue abandonando y pasó a ser generalmente aplicado el anticipo mensual. Y esto lo vemos en todos los órdenes. También en el orden municipal pasa lo mismo con las tasas, ¿no? Teníamos de tasas que se podían pagar en forma anual, después semestral y hoy en día se perciben, se cobran mensualmente, ¿no? La acuciante o la voracidad fiscal han llevado a esa práctica, ¿no? Pero dependían según la categoría del sujeto, ¿no? Este, y que por supuesto esa categoría del sujeto estaba muy relacionada con los ingresos que obtenía el sujeto generalmente en el año anterior. Y eso sigue hasta hoy día. Ver qué ingresos teníamos en el año anterior. Ahora que el impuesto ha intentado seguir o adoptar un camino pseudo progresivo, en cuanto a las alícuotas. Digo pseudo progresivo porque nunca va a ser un impuesto progresivo, pero intenta hacer una diferenciación de alícuotas en función de categorías, progresión por categorías o clases. Y esto es en función de las ventas o los ingresos brutos que tenga el sujeto en el año anterior. Esto lo van a ver después en la ley impositiva, que hay que verla con mucho cuidado. Esa ley impositiva es peligrosa. En todo caso, después vamos a ver los artículos pertinentes, los artículos 20, 22, en adelante, cómo utiliza el sistema de rebajas y recargos de alícuotas. Hacen pensar que a lo mejor en algunos casos la organización empresarial puede llegar incluso a verse influida por esto, ¿no? Porque si yo acumulo muchos ingresos brutos debajo del mismo sujeto, teniendo la posibilidad de atomizarlo, bueno, hay que usar la atomización, porque me veo beneficiado por las alícuotas más reducidas, por tener los ingresos brutos totales del grupo, del conjunto económico diversificado o atomizado. Eso tiene un efecto muy claro en las escalas, ¿no? Que no hay una escala como tal, sino que hay diferentes alícuotas de aplicación según los artículos de la ley impositiva ordene aplicar. Entonces, después lo vamos a ver. Bueno, después, en cuanto al hecho imponible, hoy ya lo mencionaba, una modificación muy importante fue el abandono de este propósito la finalidad o propósito de lucro por el de la mera onerosidad.
que en realidad es de alguna forma, esto es lo que dice la letra de la ley, del Código Fiscal. Sin embargo, en algunos casos podremos llegar a dudar respecto de la total ausencia del requisito del fin de lucro, porque cuando el artículo, por ejemplo, 183 del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires define lo que es la habitualidad, que se entiende por habitualidad, exige que para que haya habitualidad se haga profesión de la actividad. Y bueno, y uno no puede en realidad hacer profesión con el sentido actual de la palabra profesión, ¿no? Aquella actividad que me permite el diario sustento, o subsistir o sostenerme económicamente con esa actividad, no sería posible con la mera onerosidad, porque al final sería una relación de equivalencia, sino que yo necesito realmente una diferencia patrimonial en esa actividad, generar una diferencia patrimonial, o sea, necesito hacer efectiva la lucratividad, si no, me tengo que dedicar a otra cosa, salvo que lo haga por amor al arte, ¿no? O porque me gusta, pero nunca voy a hacer profesión. Pero el hecho de la habitualidad no es, la habitualidad no está exigida en todos los casos del hecho imponible del impuesto, solamente en la generalidad de los casos. Pero después tenemos casos particulares. Casos particulares, por ejemplo, el 184, donde ya ahí no requiere que se haga profesión y que de todas maneras las actividades allí mencionadas están grabadas. Por ejemplo, eso, compra-venta de inmuebles, locación de inmuebles, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Em, la estructura tarifaria, sí, acá esto es una verdadera explosión de novedades. Al principio teníamos una alícuota general, después teníamos recargos y descargos o rebajas para, para las diferentes actividades, pero básicamente teníamos 1% para la actividad primaria, 1,5% para la actividad secundaria, la industrial, y entre el 2,5% y el 3,5% para el sector terciario, para la actividad comercial, 2,5%, 3, 3,5%. Que básicamente todas las jurisdicciones se cuidaban o se miraban unas con otras a ver qué alícuota aplicaba en cada sector y había cierta competencia tributaria, ¿no? Sobre todo entre provincia y ciudad. ¿M? Bueno, después es un impuesto que por supuesto eh, está denunciado todo el tiempo con la amenaza de ser derogado, de ser abandonado. Habrá que estar atentos. Se dice que ahora para diciembre puede haber alguna novedad en una reforma o cuáles serían los principales puntos de una reforma tributaria. Eso se va a dar a conocer, según vi en un artículo periodístico, en el mes de diciembre. Vamos a ver qué pasa. Esto estamos en una moneda al aire, todo, la situación nuestra. Pero bueno, vamos a estar atentos porque lo más probable es que se venía hablando de proponer por parte del gobierno nacional que impulsa las reformas, de un IVA de 3 niveles estatales, ¿no? Y que por supuesto tendría como, como una de las consecuencias de adoptar ese sistema sería el abandono o reemplazar ingresos brutos por el IVA de nivel provincial correspondiente. No sé, es un proyecto, habrá que ver si es ese o es otro, pero tenemos que estar atentos, porque la reforma tributaria se está hablando y algo va a aparecer. En cuanto a los intentos de dejar atrás este impuesto, ahora vamos a ver por qué tanta la insistencia, ¿no? De dejarlo atrás. Hay buenas razones para pedir que se deje atrás este impuesto. Bueno, en el año 1974 se anunció la derogación, ¿no? ¿Por qué? Porque en el año 75 nacía el impuesto al valor agregado. En el 75 apareció por primera vez, en el 81 se generalizó el IVA, incluyendo los servicios, pero bueno, ya teníamos acá la aparición por primera vez y se decía que lo iba a reemplazar y que reemplazaría también al impuesto nacional a las ventas. Se deroga el impuesto a las ventas, sí, pero el ingreso bruto no se derogó, quedó. Pero claro, era de nivel provincial, ¿no?
Así que lo que sí cambió de nombre, en ese momento se lo rebautizó, una especie de lavada de cara, se lo llamó Derecho de Patente por el ejercicio de actividades con fines de lucro. Con fines de lucro. Derecho de patente por el ejercicio, que duró poco, porque el hecho imponible era exactamente igual al de las actividades lucrativas. Em, lo que sí se abandonó ingresos brutos como base de medida y se adoptó otros parámetros. Pero en el año 76 vuelve a llamarse impuesto por el ejercicio de actividades con fines de lucro. Y en el 77 adopta el nombre actual, impuesto sobre los ingresos brutos. Fecha, digamos, de paso, que fue la época en la cual se firmó, se suscribió el convenio multilateral, ¿no? En el año 77. Ahí ya aparece como impuesto sobre los ingresos brutos su nombre. Un nombre que no alude al hecho imponible, la denominación, sino a la base imponible. Este, así que técnicamente hubiera sido preferible que sea una denominación vinculada con el hecho imponible, ¿no? Bien, vamos entonces a la naturaleza y caracteres del impuesto, o naturaleza y características. Bueno, con respecto a la primera clasificación de los impuestos, eh, eh, ustedes saben que primero que nada a nosotros nos interesa ver si el impuesto es directo o indirecto. Y después ver si es personal o es real. Con respecto al segundo caso, la segunda clasificación es un impuesto que no es para nada personal, es real, es un impuesto real. No va a recaer teniendo en cuenta las características del sujeto, quién es el sujeto, sino directamente, y lo único que le importa es la manifestación objetiva de capacidad contributiva. No le importa para nada la situación económica del sujeto en conjunto, ni sus características personales. En ningún momento, en ningún momento el impuesto hace mención de esa cuestión. Para nada tiene en cuenta al sujeto. Es casi que, podríamos que por momento, casi que ni lo menciona el sujeto. Por lo tanto, como dice Buligoni, es un impuesto fuertemente real. Ah, no hablamos de la bibliografía. Hagamos un paréntesis para hablar 2 minutos de la bibliografía de este impuesto. Bueno, el impuesto ingreso bruto lo podemos encontrar de nuestro libro de Dino Harach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Ahí tenemos bastante material. Es más, él fue el creador, quien lo trajo a la Argentina, así que no puedo pasar por alto eso. Otro gran conocedor del impuesto es Buligoni, Enrique Buligoni, con el libro Ingresos Brutos. Tiene dos, Ingresos Brutos y Convenio Multilateral. Después tenemos otro libro interesante, es el de Mario Enrique Altave y Alejandra Zanelli. Acá justo tengo a mano el de Convenio Multilateral, pero tiene uno igual a este, marrón clarito de Ingresos Brutos. Así que bueno, esa bibliografía es muy buena. Quizás el de Altave y Zanelli es más joven esa bibliografía, así que es más actualizada. En convenio también lo tienen a Ricardo Chicolino. Ah, a ver, esperen un segundito, ya que estamos, pues después me olvido. Esperen un segundito que les quiero, porque en otro lugar les presté el libro y le sacaron foto, y yo como esto no lo puedo poner en el aula, porque si no voy preso, voy a ver si puedo, eh, se los puedo pegar acá.
A ver si lo tienen, por si alguno lo tiene. Acá está. Hola, va el libro. ¿Sí? A ver, esperen un segundito. A ver si les puedo pegar acá. Si lo tienen. En un segundo. Me voy a pasar. Ah, encontré otro material también que les puede resultar útil. Este. Ese es un material interesante y este. A ver. Bueno, es medio pesadito, ¿eh? Pero bueno, espero que se pueda. ¿Lo ven ahí que está bajando en el No, debe chat? estar cargando, profe. No, todavía no se ve. Ah, bueno. Le mandé dos archivos. Uno de un material de Oscar Fernández, de Convenio Multilateral, que él siempre difunden acá en el Consejo. Y el libro, sí, de Altave, ese que le mostré recién acá en la pantalla, este, se lo llevé a un curso que le sacaron foto en el recreo. Lo llevé dos o tres clases, entonces en el recreo se dedicaban a sacarle fotos. Entonces después le pedí, bueno, pásamelo, así se lo comparto a los otros cursos. Bueno, entonces el impuesto es real, ¿m? Es real, es totalmente objetivo. ¿M? La cuantificación, la base imponible, las alícuotas, en ningún momento tienen en cuenta al contribuyente. Lo único que le importa son las manifestaciones objetivas, que para este caso es el ingreso bruto percibido o devengado. ¿M? Este, por supuesto que eso sí tiene que estar perfeccionado el hecho imponible, pero solamente le interesa eso. Persigue la base imponible. Así que es real. Después, la clasificación entre directos o indirectos. Bueno, eh, acá ustedes saben que tenemos diferentes escuelas para estudiar la imposición directa. Tenemos la escuela de los efectos económicos de los impuestos, que decía que es directo aquel que no se puede trasladar, es indirecto aquel que se puede trasladar, algo ya superado. Eh, Teníamos otra escuela que era la administrativista, la que decía que era directo aquel que grababa situaciones más o menos estables, que se podían empadronar, ¿eh? Y los indirectos eran los que eran dinámicos, según el estado de la renta. Pero este es un sistema de clasificación peculiar para el impuesto a la renta, si la renta es estática o es dinámica. eh, si era dinámica directo, si estática indirecto, y después lo de la capacidad contributiva, que era la más moderna, donde acá teníamos el que eran directos, los que grababan manifestaciones cercanas o inmediatas de capacidad contributiva, indirectos los que grababan situaciones de capacidad contributiva mediatas o lejanas. Bueno, en este sentido, ustedes van a ver en la bibliografía, por ejemplo, Buligoni, y Harach, que fueron los primeros autores que hablaron del impuesto, están todavía con el sistema de clasificación según los efectos económicos de los impuestos, o sea, la traslación. Eh, Así que de cualquier manera coincidía, por ejemplo, Buligoni con Giuliani von Rusch, que es indirecto, eh, porque decían que como se tomaba en cuenta la base imponible, los ingresos del periodo anterior, no se puede trasladar nunca. Bueno, criticándolo a Harach, porque Harach hablaba en ese sentido. Sin embargo, si hoy vamos al criterio actual
de clasificación de los impuestos directos o indirectos, más allá de la cuestión del efecto económico de traslación, solamente ver como capacidad contributiva ejercer una actividad, y si ya el ejercicio de la actividad se le agrega el hecho de que se prescinde de saber si es lucrativa o no, o sea, por el hecho que sea onerosa, ya estaría configurado el hecho imponible, y puede ser onerosa pero tener quebranto. Entonces estoy reduciendo mi patrimonio un ejercicio, 2, 3 ejercicios seguidos, y sin embargo se considera que hay capacidad contributiva, simplemente porque se obtiene un ingreso. Que el ingreso, vimos que el ingreso bruto al final era el modo en que se manifestaba la contraprestación, ¿eh? Para liberarse de una obligación contractual, no es más que eso, pero de ahí llegar a la conclusión que capacidad contributiva. Bueno, entonces claramente es un impuesto indirecto porque grava una manifestación de capacidad contributiva absolutamente lejana y por supuesto parcial, ¿no? Pero muy lejana, muy inmediata. Entonces claramente es indirecto. Después es un impuesto también fuertemente territorial. Va a caer exclusivamente sobre las actividades que en todo o en parte se realicen en el ámbito de, el Estado provincial, ¿no? De la jurisdicción provincial. Bueno, acá con respecto al aspecto territorial, de esto de gravar el ejercicio de una actividad que se realiza en todo o en parte en la jurisdicción, va a presentarnos un problema muy serio, que es que si consideramos que un sujeto puede llegar a tener presencia con su actividad en dos o más jurisdicciones, y si la base imponible, y el problema está acá, en la base imponible elegida, es el ingreso bruto percibido de vengado, estamos frente a la posibilidad de que cada jurisdicción en donde detecte la presencia del sujeto desarrollando su actividad, dice, usted tiene presencia de actividad en mi jurisdicción, entonces usted está alcanzado por el impuesto en mi jurisdicción. Bueno, ningún problema, sí, es verdad. Cruzo la frontera provincial, me voy a la otra provincia y pasa lo mismo. Me detectan realizando la actividad y me dice, usted está realizando la actividad en esta jurisdicción. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Sí, queda alcanzado por el impuesto. Bueno, macanudo. Cruzo Zárate Brazo Largo, me voy a Entre Ríos. Me agarran en Entre Ríos. ¿Usted está ejerciendo la actividad acá en Entre Ríos? ¿Usted perfeccionó el hecho imponible acá? Sí. ¿Es contribuyente de la jurisdicción? Sí. Bueno, macanudo, ningún problema. Pero el problema ahora aparece cuando llega el momento de medirlo al hecho imponible. Entonces la Ciudad de Buenos Aires me dice, bueno, usted tuvo hecho imponible acá en la ciudad, su base imponible son los ingresos brutos de vengado percibidos. ¿Cuáles? Todos. Porque su actividad es única, así que son todos. Y Buenos Aires provincia, ¿qué va a decir? Lo mismo. Usted tuvo hecho imponible acá, la base imponible son todos los ingresos percibidos de vengado. Ingresos y Entre Ríos, lo mismo. Usted tuvo presencia con actividad acá, la base imponible son todos los ingresos percibidos de vengado. Acá en Entre Ríos, no, por su actividad, en todas partes. Fíjense que acá aparece no solamente el efecto de una múltiple imposición, sino que la base imponible es compartida por todos, en todos los fiscos. Entonces acá se va a producir una acumulación del impuesto que va a ser difícilmente
tolerable por cualquier actividad económica razonable. Entonces, la base imponible elegida por el impuesto va a exigir una solución inmediata para permitir que esto no cegue cualquier intento de realizar una actividad económica fuera de la jurisdicción de origen. Bueno, y esto va a ser lo que va a explicar y va a dar lugar a, sin resignar por parte de las jurisdicciones provinciales su poder tributario, porque es legítimo, lo tienen, suscribir un acuerdo para limitar de alguna manera la atribución, o sea, la forma, el ejercicio de ese poder, y moderarlo de alguna manera. Estamos hablando de un convenio, no es una ley, es un convenio, un tratado, un acuerdo entre las jurisdicciones, que es el convenio multilateral. Bueno, el origen del convenio multilateral es ¿no? La problemática de compartir la base imponible. No el hecho de que un contribuyente ejerza la actividad en dos más o en todas las jurisdicciones provinciales. No, el problema es la base imponible elegida y compartida. Bueno, entonces va a ser un impuesto territorial también, ¿no? Fuertemente territorial. Bueno, respecto del aspecto territorial, ahora estamos frente a un desafío que está en permanente evolución y vigencia, que es el tratamiento, dentro del aspecto territorial, del ya inevitable y arrollador, digamos, ¿por qué no decirlo, no? Arrollador, fenómeno de el comercio electrónico, la venta entre ausentes, y en donde la actividad se puede llevar adelante sin que el vendedor o el prestador pise físicamente la jurisdicción del adquirente, ¿no? Entonces aparece otro fenómeno, que ya la presencia para justificar o entender si hay actividad ya no es solamente física, sino que es digital. Y que obligó a ir elaborando toda una doctrina respecto de esta cuestión, ¿no? La presencia digital, que después la vamos a ver o la van a ver con Gonzalo, ¿no? Este concepto tan interesante que es, primero hay una secuencia muy interesante para ver cómo se fue formando esta doctrina, ¿no? El derecho al recurso por parte de la jurisdicción tiene utilización económica a los bienes adquiridos, porque de ahí proviene la riqueza, de la jurisdicción de origen. El domicilio del adquirente, hasta la definición de lo que hoy conocemos como presencia digital. Bueno, entonces, este concepto de impuesto territorial, evidentemente ahora está bastante, bueno, sacudido, podríamos decir, por esta novedad de la presencia de actividad digital. Ya no es la física, donde durante mucho tiempo los autores, sobre todo Buligoni, hacía tanto hincapié, ¿no? Que era necesario tener sustento territorial, poner un pie en la jurisdicción para, por decirlo de alguna manera, justificar que se tribute en esa jurisdicción donde tiene domicilio el adquirente o el comprador. ¿Es un impuesto general o especial? Bueno, recordemos que los impuestos especiales son aquellos que recaen sobre determinadas especies, ¿no? De manifestaciones de capacidad contributiva, dejando libre a todos los demás. Y en cambio las demás especies, que sean de la misma naturaleza. En cambio, los generales graban todas las manifestaciones de riqueza de la misma naturaleza. Y no importa si es personal o real el impuesto. Entonces, en ese sentido, ingreso bruto es un impuesto general. La característica o clasificación del impuesto a los ingresos brutos como un impuesto general no es un tema menor, sino que es tan importante como en su momento lo es, o lo ha sido, y lo sigue siendo,
la clasificación de los impuestos entre directos o indirectos. ¿Se acuerdan por qué? Porque según si es directo o indirecto, podemos analizar la potestad que le da la Constitución Nacional a la nación y a las provincias para legislar tributos. ¿Se acuerdan del artículo 75, inciso 2? En cuanto a la clasificación de impuestos entre generales y especiales, también tenemos una norma constitucional que es fundamental respecto de esta clasificación, que es la del artículo 75, inciso 13 de la Constitución Nacional. ¿Mm? La cláusula comercial. ¿Mm? El Congreso de la Nación tiene la atribución de reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. ¿Mm? Por lo tanto, la jurisprudencia de la Corte, en este sentido, lo que ha dicho, que solamente son válidos los impuestos locales aplicados a actividades de comercio interjurisdiccionales, en tanto sean gravámenes de tipo general. ¿Mm? Y que no tengan ningún tipo de finalidad tendiente a torcer o direccionar o impedir de alguna manera la corriente natural de circulación de los bienes, a través del comercio, ¿no? Del comercio, del consumo. O sea, no se pueden aplicar tributos con singularidad para poder qué sé yo, impedir que ingresen uno según la jurisdicción, si no es de la mía, o de una jurisdicción sí, de otra no. ¿Mm? O por el origen o por el destino de los bienes. O sea que no podría utilizarse el gravamen si fuera especial como un instrumento de protección económica. ¿Mm? Bien, después con respecto al aspecto temporal, ¿qué tiene? Hecho imponible, el impuesto de ingreso bruto hecho imponible de periodo o instantáneo. No, es claramente de periodo. Vamos a ver que el periodo fiscal es el año calendario o año comercial, según se tenga o no contabilidad. Es decir, que se tienen en cuenta los ingresos, la actividad desarrollada durante un año comercial o año calendario eh, y los ingresos obtenidos, la base imponible obtenida durante ese periodo. Yo sigo con el concepto obtenido, tengo que corregir, porque en realidad es percibido o devengado ya. Así que no va a ser un impuesto de hecho imponible instantáneo, como podría ser sellos, por ejemplo. Sellos sí. Ingreso bruto no, es de periodo. Bueno, acá tenemos otro aspecto que es trascendental, esta clasificación de hecho imponible, según el hecho imponible de periodo o instantáneo. ¿Por qué? Porque la ley de coparticipación federal, la 23.548, en el artículo 9, inciso B, apartado primero, autoriza a las provincias a legislar impuestos de periodos anuales dentro del régimen de coparticipación. Pues después hay alguna doctrina que lo interpreta como instantáneo, como Beltrán, pero es minoritaria. En cuanto a la relación de base imponible a alícuota, es un impuesto de tipo proporcional. No va a ser progresivo, para nada. O sea, de ninguna manera es progresivo, por más que distinga para la misma actividad diferentes alícuotas con una especie de graduación, pero no porque provenga de una escala, sino en diferentes artículos, como ya lo dije anteriormente. Entonces, frente a una determinada base imponible, le va a recibir un determinado porcentaje de alícuota aplicable.
el resultado final es un impuesto proporcional. Bueno, por supuesto que esto va a tener un efecto regresivo, claramente, no tiene en cuenta en absoluto la utilidad marginal del ingreso de los sujetos para nada. Entonces podemos encontrar que un sujeto que tiene la misma actividad, que es muy rico, y otro que es muy pobre, si los dos tienen la misma actividad, los dos tributan la misma alícuota, un tanto por ciento. Entonces, una despensa de barrio vende alimentos y el Jumbo que está al lado también vende alimentos. Y los dos tienen la misma actividad, los dos tienen la misma alícuota. Por supuesto, la base imponible de uno va a ser en términos absolutos más grande que la del otro. Sin embargo, y el impuesto, por supuesto, en términos absolutos va a ser más elevado que la del otro. Sin embargo, en términos comparativos, ¿sí? Va a tener un mayor sacrificio, en términos relativos, el almacén de barrio. Porque por más que el impuesto que paga es menor en cuanto a valor absoluto, la incidencia dentro de la riqueza total del sujeto va a ser mucho mayor que la de Jumbo. ¿Mm? Así que acá tenemos un efecto regresivo, no un impuesto regresivo, un efecto regresivo. ¿Eh? Bien. Bueno, después ya tendríamos que ir entonces al Código Fiscal para ir viendo el hecho imponible. Pero bueno, eso lo vamos a ver con... tengo que ver, a ver si por ahí lo van a ver con Gonzalo ustedes. Este, ahí les puse entonces el material de convenio. ¿Lo recibieron? ¿Los Sí, archivitos? profe, ahí llegó. ¿Lo pudieron bajar? Sí, sí. Bueno, aprovechenlo. Que, este, bueno. Bueno, mientras estuvimos hablando de ingresos brutos, ¿surgió alguna otra duda respecto de los temas? Esto no entra en el parcial, que hemos hablado recién. No entra en el primer parcial. Eh, ¿Alguna otra duda de los temas del parcial? Bueno, vamos a repasar entonces los temas. Yo voy a dejar acá hoy. No voy a seguir con el código fiscal. Eh, Vamos a repasar los temas. Por supuesto, va a entrar IVA, todo lo que hemos visto. Va a entrar teoría de impuesto a los consumos. ¿Sí? ¿Qué más vimos? Conceptos de evasión, elusión, economía de opción. ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen apuntado? Che, ¿están ahí o se fueron? Bueno, ¿eso lo tienen apuntado? Torres grita desde el fondo ya. ¿Estás en Ushuaia, Torres? Se escucha re lejos. Bueno, y sistemas tributarios. ¿Se acuerdan? También vivo. Así que bueno, préstenle atención al apunte de Cristian Altavilla. ¿Ese apunte lo tienen? Me parece que yo se lo he pegado acá también. Un paper de él. Ahí, Torres Miriam, me confirman eso. Bueno, ¿no hay entonces ninguna duda adicional? Profe, ¿y los fallos cuáles entran? Fallos, Sí. me parece que no les mencioné ninguno. ¿Fallos de qué? ¿De IVA, decís vos?
Sí, durante la cursada vimos algunos fallos, nombró usted, pero no me acuerdo los nombres. Citógeno, por ahí les habré mencionado, Chrysler, Belgrano Day School, eh, ese tipo de fallos. Sí, sí, los vinculados con IVA. Sí, pero no le voy a, fallos no les voy a tomar. No. Gracias. Espero no arrepentirme después, pero no, me parece que no vimos fallos demasiado. No, por ejemplo, el caso citógeno sí, porque bueno, recuerden que ese es un caso muy interesante respecto al precio neto. Ah, ya me acuerdo a qué mencionas vos. Sobre todo a los casos de precio neto, de base imponible. Sí, cuando no teníamos valor corriente en plaza. Bueno, yo eso se los mencioné tal en la bibliografía, pero no se los voy a tomar, ¿no? Pero sí le voy a tomar lo de Altavilla, le voy a tomar lo de IVA, todo lo que hemos visto. Repasen del libro de Marcheschi, del libro de Villegas, lo que es evasión, elusión, economía de opción. Y del libro de Marcheschi, aparte de IVA, la teoría de impuesto a los consumos está ahí en ese libro. Así que tenemos Marcheschi, Altavilla y Villegas. ¿Eh? Bueno, entonces lo dejo acá, chicos. Aprovechen que el viernes es feriado. Así que nos vemos el martes en Luján, en el aula 117, creo que es, y a las 18, ¿no? Sí. Sí. A las Sí, 18. profe. Bueno, lo dejo acá. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. buena semana. Hasta luego. Ya, hasta luego.